no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. Sí puedo asegurar que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Miembros del jurado, ustedes han sido seleccionados para llevar a cabo la tarea más importante que se le puede asignar a un ciudadano, que es una carga pública de examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención las pruebas con las que se sustentan la acusación, el señor fiscal y la ciudadanía, dando el veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo a las evidencias probatorias y observando todas y cada una de las manifestaciones que se pronuncien en este juicio ciudadano. ¿Aceptan esta noble tarea? Sí, aceptamos. Abierto el juicio ciudadano mediante el debate oral y público en esta honorable ciudad de Dallas, Texas, para tratar la causa penal contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. Señor Andrés Manuel López Obrador, que en representación se encuentra su abogado defensor Lidia García, pediré que esté muy atenta a lo que va a ocurrir, lo que va a ver y lo que va a oír en el presente juicio ciudadano y en todas las sucesivas manifestaciones que el pueblo presentará en contra suya, hasta que el juicio ciudadano finalice. Este es el momento culminante del proceso de juzgamiento que se ha seguido en su contra, al cabo de la obtención de todas las pruebas que se van a valorar en el presente juicio en esta ciudad de Dallas, Texas. Los señores miembros del jurado van a decidir si usted es culpable o no es culpable de los delitos que se le atribuyen. Usted tiene el derecho de abstenerse a declarar y usted puede guardar silencio sin que ese silencio pueda ser interpretado de ninguna manera en contra suya. Los miembros del jurado, ciudadanos como usted, decidirán sobre su culpabilidad. Si usted se desea declarar en algún momento del proceso de juzgamiento,
me lo hace saber a través de su abogado y lo escucharemos. Señoras y señores miembros del jurado, las instrucciones que ahora debo impartirles son introductorias y deben ser escuchadas con total atención por cada uno de ustedes durante el juicio ciudadano. En todo juicio penal con jurados populares hay dos jueces. Yo soy uno y ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho y ustedes los jueces de los hechos. Como juez del derecho, mi deber es presidir el juicio y dirigirlo. Deben de saber que el jurado es independiente y soberano, indiscutiblemente responsable de su veredicto y libre de cualquier interferencia o presiones de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan. Respecto a la conducta del jurado popular, para garantizar la imparcialidad del juicio ciudadano, ustedes deberán seguir las normas siguientes. Si después de desahogar cuidadosamente las pruebas admitidas y de conformidad con las instrucciones, si encuentran probados los delitos, deberán votar con un veredicto de culpabilidad por los delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. En este caso, se requieren 10 votos positivos. Esas son las cuestiones que tienen para decidir durante el tiempo que dure el juicio ciudadano. Solo deben hablar entre ustedes, no deben hablar con ninguna otra persona respecto a este caso. ¿Lo han comprendido? Es el momento de escuchar los alegatos de apertura. ¿Está en condiciones el señor fiscal para proceder a realizarlos? Le pido lo haga para que justifique la culpabilidad del acusado. Buenos días, señores miembros del jurado, excelentísimo Tribunal Ciudadano. Es un día histórico para Dallas, Texas, porque es la primera vez que la justicia abre las puertas de este juicio ciudadano, convocándolos a ustedes para que colaboren en esta delicada tarea de administrar justicia ciudadana. Les brindaré todos los elementos probatorios de lo que va a empezar a ocurrir en este magno evento sin precedentes. Una vez que comencemos con las primeras acusaciones por parte de la ciudadanía en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ustedes justamente puedan tener conocimiento veraz de lo que está sucediendo en México. En consecuencia puedan valorar cada prueba. Les anticipo que desde ahora no va a haber ningún motivo para que ustedes puedan dudar de que efectivamente es culpable de los hechos criminales de los que el pueblo bueno y sabio acusa ante ustedes. Andrés Manuel López Obrador en su calidad de servidor público, porque el sentimiento de justicia es justamente el sentimiento de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Los testimonios que aportará el pueblo serán las pruebas contundentes para declarar la culpabilidad del acusado, por lo que voy a pedir que presten atención a las ciudadanas y a ciudadanos en su calidad de testigos, víctimas y ofendidos. Ellos, en defensa de sus derechos humanos, van a acusar oralmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es una persona absolutamente responsable y comprende la criminalidad de sus actos ilícitos que ha llevado a cabo en sus poco más de 2 años de mandato presidencial. Los hechos aberrantes y criminales son de conocimiento público, toda vez que él mismo ha confesado en sus conocidas mañaneras. Es mi obligación como representante del pueblo exhibir ante este honorable Tribunal Ciudadano y ante el jurado los delitos que se le imputan al acusado asistido por su abogado defensor, como son actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. Estos son actos criminales que ha venido cometiendo el acusado y son los siguientes. Primero, el acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha conducido con deshonestidad y deslealtad, violando flagrantemente nuestra Constitución de 1917 y nuestros derechos humanos que en ella reconocen.
originando daños de imposible reparación al pueblo y a la nación al cometer crímenes graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto de Roma en el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, que se encuentran en el apartado B, exterminio, que señala: el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población, principalmente al privar de medicamentos a niños con cáncer, personas con cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, VIH y personas con enfermedades crónicas, por lo que es culpable de más de 2.000 muertes por la privación de acceso a medicinas para el debido tratamiento, causando destrucción de parte del pueblo mexicano. Segundo, el acusado Andrés Manuel López Obrador ha causado un grave daño a su pueblo bueno y sabio, principalmente a los pobres, al quitarles su derecho a la salud que tiene cada persona en los términos del artículo 4 constitucional y el artículo 2, fracción 5 de la Ley General de Salud, que prevén el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación será gratuita y los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Los derechos a la salud son inherentes a los derechos humanos, mismos que viola el acusado al dejar a la población sin asistencia médica en los hospitales de gobierno para ser de inmediato atendidos quienes hayan contraído el coronavirus llamado COVID-19, conduciéndose con mentiras maliciosas el acusado al engañar a toda la población con negligencia criminal, reducir el presupuesto en un 46% destinado al sector salud y desviar 89 millones de pesos para el estadio de béisbol donde juega su hermano Pío López Obrador, aunado a su indebido manejo de la pandemia, que por su culpa han muerto más de 400,000 ciudadanos y ciudadanas mexicanos, siendo crímenes graves de trascendencia internacional en su conjunto, los cuales no deben quedar sin castigo. Hay que tomar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que el acusado sea sometido a la acción de la justicia. Sirve de fundamento el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que México forma parte, respecto a los crímenes que son castigados por genocidio, siendo evidente la intención del acusado de destruir total o parcialmente al grupo de personas del pueblo contagiadas por COVID-19. Al privarlos del derecho a la salud, viola el pacto internacional establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Declaración Universal de Derechos Humanos. Tercero, el acusado es responsable penalmente de más de 2.000 muertes de trabajadores del sector salud, personal médico, enfermeras, mantenimiento y personal de seguridad por no proporcionarles el equipo e insumos médicos como son batas, guantes, mascarillas y todo aquello que es necesario para atender pacientes con COVID-19. Contrario a su obligación de proteger la salud del personal médico, decidió el acusador dar de manera gratuita 30 millones de dólares, lo que en moneda nacional son 660 millones de pesos, a su homólogo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cuarto, es del conocimiento del jurado el fallido operativo de Culiacán para la captura de Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, hijo de Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, narcotraficante y criminal mexicano líder del Cártel de Sinaloa. Se trata del frustrado operativo que originó la muerte de 13 personas, entre ellas un militar que fue masacrado por miembros del cártel, además de 55 reos que se fugaron en el operativo de Culiacán. Las pruebas que lo incriminan y se ofrecen en este juicio ciudadano es la manipulación de la información del acusado al afirmar que desconocía del operativo que su persona de confianza, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo. Lo que sorprendió al pueblo fue que el acusado Andrés Manuel López Obrador haya confesado públicamente en sus presentaciones llamadas mañaneras diciendo que con las facultades que tiene como presidente de México dio la orden de liberación del detenido Ovidio Guzmán López. Estos hechos criminales se encuentran previstos y sancionados en el artículo 150 del Código Penal Federal, por lo que es culpable el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por favorecer la evasión del detenido Ovidio y la fuga de 55 reos del penal de Culiacán. Quinto,
respecto a los delitos de delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar algún delito, principalmente defraudación fiscal, en los que ha participado la familia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que se han realizado negocios millonarios indebidos sin dar cuenta a la Secretaría de Hacienda, los actos de corrupción en los que participa la familia presidencial y que han sido exhibidos en los medios de comunicación, que seguramente el jurado tiene conocimiento. Y para apoyo de memoria, comienzo con los hermanos del acusado, José Ramiro López Obrador, acusado de peculado y asociación delictuosa por un monto de 40 millones de pesos relacionados con el fracasado proyecto urbanístico Macuspana Siglo XXI. Así también Pío Lorenzo López Obrador fue videograbado extorsionando a David Eduardo León Romero, operador político de Chiapas, que entregó millones de pesos a Pío Lorenzo López Obrador para posteriormente entregarlos al acusado Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato presidencial en el año 2018, y parte de ese dinero ilícito se entregó al partido político Morena. Las cantidades no fueron declaradas ante la Secretaría de Hacienda, por lo tanto, existe una serie de delitos como son extorsión, defraudación fiscal, fraude electoral, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales. También es de conocimiento del jurado que Concepción Falcón Montejo, cuñada del acusado, realizó un desfalco al erario del municipio de Macuspana de 200 millones de pesos como síndica del ayuntamiento de dicho municipio. Así también Carol Jessica Moreno Torres, cuñada del acusado, desvió recursos por 80 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del acusado, obtuvo contratos millonarios de Pemex, Instituto Mexicano del Seguro Social y otras empresas estatales, favorecida con 312 millones de pesos por medio de su empresa Litoral Laboratorios Industriales. De la misma manera, Caroline Adams, nuera del acusado, obtuvo de manera gratuita 2.5 hectáreas en la isla de Holbox, en Quintana Roo, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la que cedió dicho territorio a la empresa inmobiliaria donde supuestamente trabaja la nuera. Por último, los 3 hijos mayores del acusado, José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán. No existe una declaración de bienes patrimoniales con anterioridad y sin haber trabajado previamente, ahora resulta que son multimillonarios. Es cuanto, miembros del jurado y su señoría. Es momento de que las y los ciudadanos, víctimas y ofendidos, procedan a dar su nombre y manifiesten sus acusaciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los delitos que cada uno de ustedes consideren. Cedo el uso de la palabra al pueblo mexicano. Llamamos al ciudadano mexicano Luis Yáñez al estrado. Pues, yo, Luis Yáñez, acuso a Andrés Manuel López Obrador por atentar en contra del orden constitucional y el patrimonio de los mexicanos. Yo acuso por el cierre definitivo de las estancias infantiles. Yo acuso por quitarle la medicina a los enfermos con cáncer. Andrés Manuel López Obrador, yo te acuso por eliminar los fideicomisos. Yo te acuso porque eres un criminal confeso. Yo te acuso por el mal manejo de la pandemia. Andrés Manuel López Obrador, yo te acuso porque mi familia, los niños de mi familia están sufriendo tanto dolor de enfermedades que tienen poco acceso a medicinas y lo más importante, que no tienen acceso a la educación. También mi pueblo,
que es un pueblo más marginado, que está olvidado, ahora solo le has brindado crimen y más enfermedades, que estamos sin medicina. Por eso te acuso, Manuel López Obrador, por tener olvidado a todos los pueblos más marginados, que no les has brindado nada. Te acuso porque eres un mentiroso que le prometiste al pueblo de ayudarlo. Ahora le has volteado, ahora te has volteado y no le has dado la espalda. Por eso te acuso y no le has cumplido tus promesas. También te acuso porque todos tus servidores los que has mandado a los pueblos solo nos piden el voto para tu favor, sin ninguna, nos pides toda la información para al voto a tu favor. Por eso te acuso y no te queremos ya para el presidente. Eso es mi testimonio. Gracias, señor Luis Yáñez. Ahora llamamos al ciudadano Aurelio Rojas. Sí, yo me llamo Aurelio Rojas y yo acuso a Andrés Manuel López Obrador por toda la inseguridad que existe en todo el territorio nacional, porque en verdad el pueblo está desprotegido y todos los criminales actúan libremente, no hay ley, no hay justicia, no hay seguridad, y eso lo vemos todos los días. Hay familias que tienen que emigrar de una ciudad a otra donde busquen o donde tengan más seguridad, porque hay pueblos fantasmas y están desprotegidos. Entonces han ejecutado familias enteras, han secuestrado, levantado jóvenes, personas, jamás se ha sabido de ellas. Los familiares tienen temor, ni denuncian por temor a que pues van a represalias. Así es de que ya no pueden ni siquiera darle sepultura normal a sus familiares, ya no denuncian, ya no ni siquiera se hace un velatorio, ya nada más se sepultan así nada más, pues sin hacer nada más. Y así es de que por eso yo acuso a Andrés Manuel López Obrador por toda la inseguridad que existe en el país, y esa es mi acusación que hago yo por el momento. Abogado defensor, ¿tiene usted el uso de la voz para manifestar sus alegatos? Buen día, miembros del jurado. He de agradecer ante todo a ustedes que nos acompañan en este juicio ciudadano. Como abogado defensor del acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les voy a pedir a ustedes consideren al escuchar las acusaciones del señor fiscal, del pueblo, víctimas y ofendidos, y valoren cada una de las pruebas desahogadas en este juicio ciudadano, para que una vez llegado el momento final de emitir su veredicto, lo hagan de manera justa a mi cliente, en concordancia y con sustento legal en el artículo 20b, fracción quinta constitucional, que a la letra dice: los derechos de toda persona acusada son que sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Es de su conocimiento que el señor López Obrador es un servidor público y es una persona de la tercera edad que debido a la pandemia COVID-19 fue contagiado. Durante sus jornadas de trabajo para promover el voto el día 6 de junio a favor de su partido político Morena. Como bien enumeró los delitos del señor fiscal, la señora fiscal, haré mis alegatos correspondientes. Ustedes van a tener una gran responsabilidad en sus manos. Y como dijo el señor juez, en este proceso de juzgamiento serán los jueces de los hechos. En defensa del acusado, les diré que la privación de medicinas que causó la muerte de más de 2,000 niños con cáncer, personas con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, VIH y personas con enfermedades crónicas
mismas que son consideradas en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad en su artículo 7, considerado como exterminio. Es una tragedia sin duda y una desgracia para las víctimas, ofendidos y ciudadanía. Sin embargo, es terriblemente injusto que se culpe de todos los crímenes al acusado, ya que a la hora de juzgar un hecho, hay que analizar qué rol tuvo cada persona que participó en los hechos criminales. Toda vez que mi cliente no es médico y quien ha estado a cargo como secretario de salud es el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, médico epidemiólogo, quien sin lugar a duda son los responsables de negligencia criminal. Si bien es cierto que mi cliente dio la orden de quitar a las empresas farmacéuticas encargadas de suministrar los medicamentos y que redujo el presupuesto del sector salud en un 46%, además mi cliente considera que es su deber apoyar económicamente a hermanos centroamericanos, regalándoles más de 2.000 millones de pesos, y para fomentar el deporte del béisbol dio 89 millones de pesos para el estadio de béisbol a su hermano Pío López Obrador. Estos actos justifican por qué fue omiso el acusado en comprar los medicamentos para el tratamiento médico de personas con enfermedades crónicas. No les pido a ustedes, miembros del jurado, que lo declaren inocente. No, yo les vengo a pedir que lo declaren culpable, pero culpable del delito que cometió realmente, no por el delito que cometieron otros. Respecto a la pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, mi cliente no es el responsable del surgimiento del llamado COVID-19. Y como ya lo manifesté ante ustedes, el acusado López Obrador, debido a su edad, ha cometido imprudencias y negligencias por el desconocimiento en el campo médico y por el indebido manejo de la pandemia que ha causado más de 400,000 muertes. Hechos catalogados como genocidio, señalados en el Estatuto de Roma en su artículo 6 en relación con el Código Penal Federal para la Ciudad de México y su artículo 149 bis. Repito, mi cliente no es científico. Además, en bien de México ha considerado invertir miles de millones de pesos en los proyectos de su cuarta transformación, como lo son el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Santa Lucía, que recién inauguró, motivo por el que quienes han estado a cargo de la pandemia del COVID-19 es el médico epidemiólogo Hugo López-Gatell, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela y el doctor Alejandro Ernesto Sbarch Pérez, quien es titular de la COFEPRIS, encargados de promover y proteger a la población contra riesgos a la salud, principalmente la atención inmediata para el tratamiento del virus llamado COVID-19. Es evidente el fallido Plan Nacional de Vacunación y de incurrir en una falsa información respecto a la compra de vacunas del COVID-19, por lo que existe una corresponsabilidad en negligencia criminal. Insisto, mi cliente no es culpable por su incapacidad en el manejo de la pandemia, pero no por los delitos que cometieron los doctores Jorge Carlos Alcocer Varela, Hugo López-Gatell y Alejandro Ernesto Sbarch Pérez. De las 2.000 muertes de trabajadores del sector salud, personal médico, enfermeras, mantenimiento y personal de seguridad, el acusado es corresponsable por la parte que le corresponde al no darles equipo de protección ni insumos médicos para atender a los pacientes con COVID-19. Como lo he mencionado, debido a la empatía que tiene mi cliente con su homólogo inscrito en el Foro de Sao Paulo, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió mi cliente entregarle 660 millones de pesos. Este hecho es uno de los motivos por los que mi cliente no compró el equipo e insumos médicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la declaración pública del doctor Hugo López-Gatell al afirmar que fue él quien entregó un equipo médico inservible.
Respecto a los fallecidos por COVID-19 del sector salud, mi cliente se declara culpable en parte por los múltiples delitos de homicidio doloso de más de 2.000 muertes del personal de salud y, en su caso, de considerarlo un crimen de genocidio. Este tribunal ciudadano no es competente para juzgarlo, sino una Corte Penal Internacional. Acerca de las acusaciones que hace la señora fiscal en contra de mi cliente por delitos contra la seguridad pública previstos en el capítulo 1, evasión de presos, del artículo 150 del Código Penal Federal, es cierto que mi cliente confesó públicamente en la mañanera que dio la orden de liberar al detenido Ovidio Guzmán López. En el fallido operativo de Culiacán, en el que hubo 13 personas muertas, entre ellas un militar, además se fugaron 55 reos del penal de Culiacán, mi cliente se declara culpable por el delito de evasión del detenido Guzmán López, no por las muertes de las 13 personas, ya que el responsable del operativo de la persona de su confianza, el licenciado Alfonso Durazo Montaño, quien en ese momento era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora candidato del partido político Morena a la gubernatura de Sonora. Y por último, de los delitos que la señora fiscal imputa a mi cliente de delincuencia organizada, hechos ilícitos que se encuentran penalizados en su artículo 2, fracción 8 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 108, 109, fracciones 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación, cuando 3 o más personas se organicen para realizar conductas ilícitas con el fin de cometer delitos principalmente el de defraudación fiscal, mi cliente se declara en parte culpable por los delitos de defraudación fiscal, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos electorales y fraude electoral. Estos hechos ilícitos, de los que mi cliente no puede negar, ya que existen videograbaciones y publicaciones del dinero ilícito que recibió de su hermano Pío Lorenzo López Obrador, siendo una parte del dinero para su partido político Morena y la otra parte fue para mi cliente cuando estaba haciendo campaña presidencial en el año 2018. Repito, él es culpable por los delitos que cometió, no por los delitos que cometieron sus familiares, que todos los presentes conocen ya, que fueron evidenciados en los medios de comunicación, mismo que publicaron los hechos de delitos de extorsión, lavado de dinero, utilización de recursos de procedencia ilícita. Concluyo, no les pido que emitan un veredicto de inocencia, sino de los delitos que realmente cometió el acusado y no por los delitos que cometieron sus familiares. Es cuanto. Miembros del jurado, han terminado de exponer sus alegatos las partes y hemos escuchado las acusaciones de las ciudadanas y ciudadanos, por lo que les pido emitir su veredicto. Nosotros, el jurado popular, por unanimidad de 12 votos, encontramos al acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpable y penalmente responsable de los hechos que constituyen los delitos de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. Una vez escuchado el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, a ustedes, ciudadanas y ciudadanos pueblo de México, les pido de favor en este acto que emitan su veredicto sobre si el acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, yo les pregunto, ¿es culpable o no es culpable? ¡Culpable! Una vez escuchado los alegatos de las partes que llevaron al jurado y a las ciudadanas y ciudadanos del pueblo de México a emitir el veredicto de culpabilidad por unanimidad,
en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral, se condena al acusado a la pena privativa de libertad 70 años de prisión, la cual deberá cumplir en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México. Así también que sean congeladas sus cuentas bancarias nacionales como internacionales del acusado y de sus familiares. Asimismo, le sean asegurados y confiscados sus bienes, muebles e inmuebles, con la finalidad de devolver al pueblo lo robado, y con el monto de las mismas se cubra la reparación del daño a las ciudadanas y ciudadanos, víctimas y ofendidos, y lo que resta del aseguramiento se destine para escuelas y hospitales. Damos por terminado este juicio ciudadano.